Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. La vasija de Carlos se llenó en Buenos Aires del sufrir de su pueblo. En la Villa Miseria se cargaron sus ojos de conciencia y vergüenza por sentirse nacido en familia pudiente. Perdón, señor, decía, porque yo puedo hacer huelga de hambre y ellos no. Nadie puede hacer huelga con el hambre que guarda desde niño en su estómago. No, a mí lo que yo digo es que la villa para él fue referencial. No, ninguna duda. Y que ninguna duda. En ningún lado se dejó de relacionar como cura de la villa con la gente. En la capital, un cura de capital que verdaderamente quería estar con los pobres, ¡tac!, la villa. Querían los políticos poder usar a Carlos sin que les molestase su palabra mordiente. Pero al no conseguirlo, prefirieron callarlo. Al salir de la misa, lo callaron a tiros. Mientras siga creciendo la miseria en las villas, seguirá resonando tu voz. Carlos Mujica. Amigos y amigas, de nuevo con ustedes, con mi saludo cordial en este fin de semana en el que en la iglesia entera se celebra la Jornada Misionera Mundial. El tercer domingo de octubre es siempre, ya desde hace muchísimos años, la jornada dedicada a la reflexión sobre el tema misionero. Ya les decía en nuestro programa de hace 8 días que octubre es un mes misionero por excelencia. Un mes en el que estamos invitados a pensar en el sentido misionero de nuestra vida. Y hablábamos la semana pasada de la necesidad básica, primero, de conocer la fe, de celebrar la fe, para después poderla comunicar a los demás. Conocer la fe, celebrar la fe, vivir la fe personalmente y en comunidad para después comunicarla. De manera que, así como hablábamos también la semana pasada, en este mes de octubre, el día 11, se inauguró en Roma el Año de la Fe, con ocasión de los 50 años de la inauguración del Concilio Vaticano II. Hace 50 años el Papa Juan XXIII inauguró ese concilio que le dio un gran impulso misionero a la Iglesia y que todavía es necesario conocerlo, es necesario ahondar. Hoy quiero compartir con ustedes el mensaje del Papa Benedicto XVI con ocasión de la Jornada Misionera Mundial que estamos celebrando este día, domingo 21 de octubre, tercer domingo de octubre, que siempre nos habla de esta jornada misionera y de este sentido misionero de la Iglesia. Y nos dice Benedicto XVI, queridos hermanos y hermanas, la celebración de la Jornada Misionera Mundial de este año adquiere un significado especial. La celebración del 50 aniversario del comienzo del Concilio Vaticano II, la apertura del Año de la Fe y el Sínodo de los Obispos sobre la nueva evangelización contribuyen a reafirmar la voluntad de la Iglesia de comprometerse con más valor y celo en la misión ad gentes, para que el Evangelio llegue hasta los confines de la tierra.
Estamos pues en este año, ya llevamos una semana en este año de la fe, que hay que dar a conocer, que hay que profundizar y que hay que vivir también en el sentido de profundizar, de formar nuestra fe en orden a transmitirla a los demás con todo el corazón, con mayor entusiasmo. Y a eso nos invita Benedicto XVI en este Domund, como se le llama a la Jornada Misionera Mundial. Está celebrándose también estos días en Roma el sínodo de los obispos sobre la nueva evangelización. De Guatemala está participando allá en ese sínodo Monseñor Mario Molina Palma, arzobispo de Los Altos, que es Saltenango y Totonicapán, y que ha sido el delegado de la Conferencia de los Obispos de Guatemala para ese sínodo. Hay delegados de todos los países, de todas las conferencias del mundo para reflexionar sobre la nueva evangelización. Y continúa el mensaje del Papa Benedicto XVI para esta jornada misionera. El Concilio Ecuménico Vaticano II, con la participación de tantos obispos de todos los rincones de la tierra, fue un signo brillante de la universalidad de la Iglesia, reuniendo por primera vez a tantos padres conciliares procedentes de Asia, África, Latinoamérica y Oceanía, obispos misioneros y obispos autóctonos, pastores de las comunidades dispersas entre poblaciones no cristianas, que han llevado a las sesiones del concilio la imagen de una iglesia presente en todos los continentes y que eran intérpretes de las complejas realidades del entonces llamado Tercer Mundo. Ricos de una experiencia que tenían por ser pastores de iglesias jóvenes y en vías de formación, animados por la pasión de la difusión del reino de Dios, ellos contribuyeron significativamente a reafirmar la necesidad y la urgencia de la evangelización ad gentes y de esa manera llevar al centro de la eclesiología a la naturaleza misionera de la Iglesia. Acordémonos, hermanos, hermanas, que el Papa Benedicto XVI era un joven teólogo hace 50 años, Joseph Ratzinger, y que era un teólogo asesor de los obispos alemanes, de manera que él vivió de cerca aquella experiencia del Concilio Vaticano II hace 50 años. Y por eso nos narra también con estas palabras de alguien que ha estado ahí, aquella experiencia de obispos venidos de todas partes, que hacían presente la universalidad de la Iglesia, de los países ricos de tradición cristiana y de los países más nuevos, ricos en experiencias también de implantación de la Iglesia, de comienzo de la evangelización. Esa visión de universalidad de la Iglesia, dice Benedicto XVI continuando su mensaje, hoy esta visión no ha disminuido, sino que por el contrario ha experimentado una fructífera reflexión teológica y pastoral, a la vez que vuelve con renovada urgencia, ya que ha aumentado enormemente el número de aquellos que aún no conocen a Cristo. El número de habitantes de la tierra ha aumentado tremendamente en 50 años desde que el concilio se inauguró. Y dentro de estos nuevos habitantes del planeta, muchísimos aún no conocen a Cristo y por eso es necesario fortalecer el sentido misionero. Un obispo conviene que lleve su ánfora de plata, no un cántaro de barro que se puede quebrar en cualquier mal camino. Y usted, monseñor, va por malos senderos. En La Rioja, Argentina, hay peligro en las rutas para el que va en camino contrario a los terratenientes. Deje al pobre ser pobre, monseñor. No ande usted reuniendo a esa gente. Pueden tomar conciencia de lo que les sucede y no es bueno que sepan.
Con su ánfora de plata, quédese en su palacio. No tengo yo palacio. No salga a los caminos. Pude comprobar que fue un obispo profundamente evangélico, un obispo que amaba y respetaba muchísimo a su pueblo y que hacía realidad en su vida y en su trato tanto con los sacerdotes como con las religiosas y los laicos su frase tan repetida y que al final la sintetizó en que debíamos vivir con un oído en el pueblo y el otro en el Evangelio, como síntesis de lo que debe ser la vida cristiana, una vida de lucha por la justicia. Su lema episcopal era justicia y paz. Volvía del entierro de Carlos y Gabriel asesinados, y un extraño accidente que a ninguno extrañó dejó su cuerpo con los brazos abiertos en tierra riojana. Monseñor, le avisamos. Benedicto XVI, en su mensaje a toda la Iglesia para esta Jornada Misionera Mundial, nos recuerda también las palabras del Papa Juan Pablo II en su encíclica sobre la misión, que dice: no podemos permanecer tranquilos pensando en los millones de hermanos y hermanas, redimidos también por la sangre de Cristo, que viven sin conocer el amor de Dios. Los hombres que esperan a Cristo son todavía un número inmenso. Solamente una sexta parte de la humanidad se llama cristiana, de manera que hay muchos millones de seres humanos que aún no conocen a Cristo y a los que pues debemos anunciárselos. En la proclamación del Año de la Fe, dice Benedicto XVI, también yo he dicho que Cristo hoy como ayer nos envía por los caminos del mundo para proclamar su Evangelio a todos los pueblos de la tierra. Una proclamación que, como afirmó también el siervo de Dios Pablo VI en su exhortación apostólica sobre el anuncio del Evangelio, no constituye para la Iglesia algo de orden facultativo. Está de por medio el deber que le incumbe. Pablo VI insistió mucho en que la tarea misionera no es algo optativo, facultativo, es tarea del cristiano. ¡Ay de mí si no evangelizare!, decía el apóstol San Pablo. Aquel que conoce la buena nueva de Jesucristo y que sabe que es la salvación para los demás, para la superación del pecado, de la injusticia, de la estructura de pecado en el mundo, etc. El que ha conocido esto tiene que anunciarlo. Por eso, dice el Papa, necesitamos retomar el mismo fervor apostólico de las primeras comunidades cristianas que fueron capaces de difundir el Evangelio, aunque eran comunidades pequeñas e indefensas. Así, no sorprende que el Concilio Vaticano II y el Magisterio de la Iglesia insistan en el mandamiento misionero de Cristo que ha confiado a sus discípulos y que debe ser un compromiso para todo el pueblo de Dios. Obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, laicos, hombres y mujeres. El compromiso misionero, la tarea misionera, nos insiste Benedicto XVI, no es solo de los obispos, no es solo de los sacerdotes o de los misioneros, de los religiosos misioneros por carisma particular, es de todo el pueblo de Dios, de manera diversa, pero el pueblo de Dios entero debe ser misionero. El Concilio Vaticano II, continúa Benedicto XVI, ha indicado con claridad y el magisterio posterior lo ha reiterado con vigor. El mandato de predicar el Evangelio es para todos. Esto implica adecuar constantemente estilos de vida, planes pastorales y organizaciones diocesanas a esa dimensión fundamental del ser iglesia, especialmente en nuestro mundo, que cambia de continuo. La Iglesia debe transformarse, debe adecuarse a nuevos momentos para que su lenguaje, sus medios de evangelización, sus estructuras se adecúen bien a esta misión evangelizadora.
A veces tenemos estructuras muy antiguas, maneras de hablar pasadas de moda, tradiciones que ya no anuncian verdaderamente a Cristo. Esto vale también para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica, como para los movimientos eclesiales. Todos los componentes del gran mosaico de la Iglesia deben sentirse fuertemente interpelados por el mandamiento del Señor de predicar el Evangelio. Nosotros los pastores, los religiosos, las religiosas y todos los fieles en Cristo debemos seguir las huellas del apóstol Pablo, quien ha trabajado, sufrido y luchado para llevar el Evangelio a los paganos sin ahorrar energías, tiempo y medios para dar a conocer el mensaje de Cristo. En el siguiente párrafo, el Papa Benedicto XVI nos vuelve a insistir también en la misión ad gentes. Fíjense que ese es un término que se usa mucho en la Iglesia como para decir la misión a aquellos pueblos que no conocen a Cristo o que incluso son de otras religiones o de otros credos. Respetando, por supuesto, la libertad religiosa y la libertad de conciencia, hemos de anunciar a Cristo, hemos de hacer presente a Cristo en medio de otros ambientes culturales, religiosos, etc. También hoy la misión ad gentes debe ser el horizonte constante de todas las actividades eclesiales. Porque la misma identidad de la Iglesia está constituida por la fe en el misterio de Dios que se ha revelado en Cristo para traernos la salvación. El afán de predicar a Cristo nos lleva a leer la historia para escudriñar los problemas, las aspiraciones y las esperanzas de la humanidad, que Cristo debe curar, purificar y llenar de su presencia. En efecto, su mensaje es siempre actual. Se introduce en el corazón de la historia y es capaz de dar una respuesta a las inquietudes más profundas de cada ser humano. Por eso en este párrafo también nos habla el Papa de la necesidad que tiene el misionero de conocer cuáles son las aspiraciones, las preguntas, los problemas, las inquietudes de los seres humanos para poder responder con la fe. La fe es una respuesta a las inquietudes más profundas, a los problemas, a las situaciones de los seres humanos. En su mensaje para esta jornada misionera mundial, el Domund, también el Papa nos habla de la crisis de fe. Él reconoce que en Europa y en otros países y también en muchos ambientes en nuestro contexto hay crisis de fe. No se debe olvidar que hay grandes masas de gente que viven la fe de una manera sencilla, sobre todo los pueblos más pobres, los pueblos indígenas, las poblaciones de la gente más sencilla, viven la fe de una manera muy intensa. Pero también hay crisis de fe. El Papa también habla en su mensaje de este tema. Uno de los obstáculos para el impulso de la evangelización es la crisis de la fe, no solo en el mundo occidental, sino en la mayoría de la humanidad, que no obstante tiene hambre y sed de Dios. Como relata el evangelista Juan, la historia de la samaritana es particularmente significativa. Ella encuentra a Jesús que le pide de beber y él le habla de un agua nueva capaz de saciar la sed para siempre. El encuentro con Cristo en persona viva que colma la sed del corazón no puede dejar de llevar al deseo de compartir con otros el gozo de esta presencia y de hacerla conocer para que todas la puedan experimentar. La samaritana, entonces, nos la pone también el Papa Benedicto XVI como un ejemplo de alguien que se encontró con Cristo, que sació su sed, que dio sentido a su vida y que después le llevó a animar, a comunicar a los demás su propio mensaje. Siguió yendo al trabajo, luego que el general, tras sus gafas oscuras, dio la orden de ataque. Juan, el cura obrero,
siguió yendo al trabajo después de haber escrito el testamento. Quisimos poner el vino nuevo en unos odres viejos y ahora estamos sin cántaro y sin vino. Al trabajo lo fueron a buscar. Se lo llevaron junto al río Mapocho. Abrimos el sendero y estamos en las piedras. Lo apuntaba el soldado por detrás. No tires por la espalda. Quiero saber quién es aquel a quien perdono. Tuvo miedo el soldado. Junto al río Mapocho apareció aquella ánfora rota pero llena de vino del futuro. Compartiendo entonces con ustedes en este programa El Pueblo de Dios, el mensaje de Benedicto XVI para este domingo 3 de octubre, Jornada Misionera Mundial. Y nos dice Benedicto, es necesario renovar el entusiasmo de comunicar la fe para promover una nueva evangelización de las comunidades y de los países de antigua tradición cristiana que están perdiendo la referencia de Dios, de manera que puedan redescubrir la alegría de creer. La preocupación de evangelizar nunca debe quedar al margen de la actividad eclesial y de la vida personal del cristiano. Ha de caracterizarla de manera destacada, consciente de ser destinatario y al mismo tiempo misionero del Evangelio. El punto central del anuncio sigue siendo el mismo, el querigma de Cristo, muerto y resucitado para la salvación del mundo. El querigma del amor de Dios absoluto y total para cada hombre y para cada mujer, que culmina en el envío del Hijo eterno y unigénito, el Señor Jesús, quien no rehusó compartir la pobreza de nuestra naturaleza humana, amándola y rescatándola del pecado y de la muerte mediante el ofrecimiento de sí mismo en la cruz. En este designio del amor realizado en Cristo, la fe en Dios es ante todo un don y un misterio que hemos de acoger en el corazón y en la vida, y del cual debemos estar siempre agradecidos al Señor. La fe es un don que se nos ha dado para ser compartido. Es un talento recibido para que dé fruto. Es una luz que no debe quedar escondida, sino iluminar toda la casa. Es el don más importante que se nos ha dado en nuestra existencia y que no podemos guardarnos para nosotros mismos. Ay de mí si no evangelizara, dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Estas palabras resuenan con fuerza para cada cristiano y para cada comunidad cristiana en todos los continentes. También en las iglesias en los territorios de misión, iglesias en su mayoría jóvenes, frecuentemente de reciente creación. El carácter misionero se ha hecho una dimensión connatural, incluso cuando ellas mismas aún necesitan misioneros. Muchos sacerdotes religiosos y religiosas de todas partes del mundo, numerosos laicos y hasta familias enteras dejan sus países, sus comunidades locales y se van a otras iglesias para testimoniar y anunciar el nombre de Cristo, en el cual la humanidad entera encuentra la salvación. Se trata pues de una expresión de profunda comunión, de un compartir y de una caridad entre las iglesias para que cada hombre pueda escuchar o volver a escuchar el anuncio que cura y así acercarse a los sacramentos, fuente de vida verdadera. Junto a este grande signo de fe que se transforma en caridad, recuerdo y agradezco, dice el Papa, a las obras misionales pontificias como instrumento de cooperación en la misión universal de la Iglesia en el mundo. Me permito recordar también que en este día se hace una colecta en especial o se dedican fondos de la Iglesia para favorecer el sostenimiento de las misiones en muchas partes del mundo, de manera que les invitamos también a ser generosos en sus ofrendas para las misiones.
Queridos hermanos y hermanas, invoco la efusión del Espíritu Santo, dice el Papa Benedicto, sobre la obra de la evangelización de todas las gentes, de todos los pueblos, y en particular sobre quienes trabajan en ella, para que la gracia de Dios la haga caminar más decididamente en la historia del mundo. Y con el beato John Henry Newman quisiera implorar: acompaña, oh Señor, a tus misioneros en las tierras por evangelizar. Pon las palabras justas en sus labios. Haz fructífero su trabajo. Que la Virgen María, Madre de la Iglesia y estrella de la evangelización, acompañe a todos los misioneros del Evangelio. Firma el mensaje Benedicto XVI. Hemos compartido pues en este programa del tercer domingo de octubre el mensaje del Papa Benedicto XVI en esta jornada misionera mundial. Estas palabras que nos ayudan también a volver a tomar el mensaje del recién inaugurado Año de la Fe. Es necesario ahondar en nuestra fe. Es necesario conocer bien a Jesucristo, que es en quien creemos, a quien nos adherimos. Conocer y profundizar la fe no es únicamente conocer unas doctrinas, unas palabras, unas enseñanzas, es conocer a esta persona que es Jesucristo, el revelador del Padre, en quien tenemos vida, en quien tenemos la existencia y el ánimo para existir y vivir y ayudar y transformar nuestro mundo. Hay que conocer a Jesucristo, hay que amarlo con más profundidad. Para eso nos ayudan las enseñanzas de la Iglesia, para eso nos ayudan tanto la palabra como la predicación de los hermanos. Y esa fe vivida, celebrada también en comunidad, debe ser una fe que también se comunica a los demás. Y por eso este tema del Año de la Fe, que recién ha comenzado, lo ha tomado el Papa Benedicto XVI para su mensaje con ocasión de la misión. En nuestro mundo también hay crisis de fe. En nuestro mundo también hay muchos creyentes que se han debilitado, que se han apartado del camino de la fe, que es ni más ni menos que el camino del seguimiento de Jesucristo. Por eso la puerta de la fe está siempre abierta para nosotros. Y es necesario también ayudar a otros a entrar por esa puerta de la fe. Es por eso que nuestra fe es esencialmente misionera. Así como la samaritana, como nos ha dicho Benedicto XVI en su mensaje, como nos dice el Evangelio de San Juan, aquella mujer que andaba por caminos un poco torcidos, aquella mujer que tenía sed de felicidad y de realización, encuentra en Cristo a quien responde a todas sus inquietudes y después va a comunicar a los demás esa fe. Así pues, les invito a todos y todas a que en esta jornada misionera mundial escuchen, lean, busquen también, se puede encontrar en la red, en internet, este mensaje del Papa para la jornada misionera mundial. Se puede encontrar también la carta apostólica Porta Fidei o Puerta de la Fe, para que esto favorezca y ayude a su reflexión y para que a todos y todas nos ayude también a que, mejorando y ahondando nuestro amor y nuestra adhesión a Cristo, seamos capaces también de transmitirlo con energía y entusiasmo a los demás. Hasta la próxima vez. Agradezco mucho su atención. $5,000 campesinos bajaban de la sierra, despidiendo al serrano. Así llamaban a Vicente. En la Sierra del Pasco quedó su vehículo junto a la carretera y su cuerpo en el fondo de aquel barranco andino. Tiene los huesos rotos y el cuello estrangulado.
Con la reforma agraria de Velasco Alvarado por los años 70, se indignaron los amos. Seguían intentando volver a despojar al pueblo campesino. Vicente y sus amigos salieron en defensa. Vicente, no te metas, porque esas propiedades son cántaros de barro que se quiebran rodando por las rocas del ansia prepotente. 5,000 campesinos bajaron de la sierra a recoger el cántaro estrellado y su herencia de lucha. La diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.